Televisa presenta. Este próximo domingo es Día del Padre y en este encuentro de ideas del día de hoy justamente vamos a hablar con algunos papás, con algún abuelo, también con un experto en sociología, del rol del padre de familia de estos últimos años, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando, cómo se ha hecho más participativo en el apoyo a la esposa y demás. Así que si le parece y sin más preámbulos, lo invito para que se quede con nosotros esta noche con papás o padres de familia del siglo XXI en este Encuentro de Ideas. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a este encuentro de ideas. Muchas gracias por su sintonía. Antes que nada, a todas las personas que nos están viendo en vivo en esta noche de jueves, gracias de verdad. Y por supuesto a toda la gente que también nos sigue en la repetición del sábado por la mañana en Cadena Estatal. Saludos a todo Hermosillo, por supuesto, a la capital, y a todo también la gente que nos sigue en el sur del estado, en teleabierta, en el 12.1, a todo el municipio de Cajeme, a Navojoa, Chojoa y Guatabampo, y por supuesto también a la gente que nos sintoniza en el bloqueo de la señal por en las ciudades de San Luis Colorado, Nogales y en la gran parte del norte también de Sonora. El día de hoy, fíjese, este domingo, como comentábamos ahorita en la entrada, pues es Día del Padre, y de repente el papá pues juega un papel de cierta manera a lo mejor secundario, y no es tan relevante, dista mucho de serlo, como el 10 de mayo, que es el Día de las Madres. Pero bueno, quisimos hacer un espacio de intercambio de posturas, de opiniones, de perspectivas, y hoy vamos a tener un encuentro de ideas muy interesante, así que le invito para que se quede con nosotros. Y voy a empezar por presentar a mis invitados, que de antemano a los cuatro les agradezco mucho que estén aquí conmigo. Y vamos a empezar por este lado, y está con nosotros don Virgilio Arteaga. Bienvenido, Virgilio, qué gusto saludarlo. Muchas gracias, a tus órdenes. Bienvenido, Virgilio, pues tiene ya experiencia como papá, como abuelo. Hoy entraremos en materia, y también como director de una agrupación ahí justamente de personas de la tercera edad. Víctor Hugo Ayala, bienvenido. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos. Empresario, arte marcialista también, ¿no? De todo un poco, hay que estar en todo. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Víctor Hugo, por estar aquí. Juan Francisco Zazueta, muchas gracias. También pues, padre de familia, comunicólogo, todoterreno. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, aquí espero aportar buenas ideas también a la nueva generación. Muy importante, lo bueno que ya andamos de buen humor todos, eso es muy importante. Y por acá tenemos también la presencia del doctor José Eduardo Calvario. Nada que ver con el apellido, ¿no, doctor? ¿No? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Ya veremos en el transcurso del programa. No, gracias, yo también soy papá, ¿no? También papá, pero sociólogo también, ¿no? Pero sociólogo. Experto en temas de sociedad. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y bueno, vamos a conocer un poquito más de nuestros invitados, y quisiera así rápidamente que nos platique primero con usted, don Virgilio, su entorno familiar, cuánta familia tiene, y bueno, ahora sí que de entrada me gustaría que nos platique un poquito de entorno de familia. Pues me da mucho gusto pues tener la oportunidad de compartir con ustedes, y realmente pues a medida que va avanzando uno en los años, te vas dando cuenta pues de lo que haces, y sobre todo al ver las nuevas generaciones. En el caso particular mío, pues ya pues casi en la frontera de la cuarta edad, pues con 78, veo con mucho gusto pues a mis hijos que están ya pues crecidos pues uno de 50 y otros ya van a llegar entre 40 y 50, pero veo que el esfuerzo que hicimos es muy importante, y eso es por los valores que recibimos y que les transmitimos. Y ahorita son pues una generación que está en los 50 y que creo que está haciendo las cosas bien, porque se las pudimos hacer bien. Y esa es el gran triunfo del papá, cuando dices cumplimos la meta. Tienen ya pues en esa frontera, y tienen todos una antigüedad mayor de 20 años en sus chambas, y no incurrieron en vicios. Entonces eso dice, oye, hizo la chamba, aunque me digan que soy malo o lo que sea. Que de repente el papá tiene la figura del malo, sí, ¿no? Ahorita que llegue tu papá, vas a ver. Sí. Pero bueno, ahorita vamos a ir para allá. Víctor Hugo, en tu caso, platícanos un poquito de tu entorno familiar. Ok, muy buenas noches y nuevamente muchas gracias por la invitación. Yo tengo 2 niños, tengo una familia chica. Tengo Lena Lucía, de 6 años, tengo Víctor Hugo, de 7.
Actualmente pues mucho de mi día lo paso en la empresa familiar dedicada a ramo automotriz, pero trato de estar lo más involucrado posible con los niños, tanto sus actividades escolares como actividades extracurriculares, llámese karate, natación, o incluso los fines de semana hacer algo que los mantenga pues entretenidos, ¿no? Tuve la oportunidad y buena fortuna de tener una buena guía, o más bien lo que fue la persona que me mantuvo motivado para ser padre realmente. O sea, el día de hoy soy padre porque mucha gente es muy renuente a eso. Sí. Todo se lo debo a mi papá. Tuve una excelente enseñanza, un gran modelo que siempre me hizo aspirar a ser papá, la verdad. Y de eso también ahorita vamos a platicar, de la importancia de la figura paterna que se hizo presente en la vida. Y bueno, no en todas las vidas ni en todas las circunstancias es igual, pero bueno, en tu caso sí fue el caso, y creo que en tu caso también, ¿no? Sí, La figura paterna sí, pues fue pelotero, ¿no? Fue pelotero. Pero bueno, me acuerdo. Bueno, ahorita volvemos con eso. Juan Francisco, en tu caso, platicas un poquito en tu entorno familiar. Pues muchas gracias por la invitación, Alonso. Pues estoy casado con mi esposa, María Antonieta. Tenemos un hijo, Maximiliano, que ahí anda en redes, ahí también, ya inmiscuido ahí en Ya las le anda redes gustando sociales. esto de la comunicación. Sí, bastante. Le ponen la cámara, ahí está de volada. Le emociona mucho la cámara. Pues nosotros tenemos una agrupación, empezamos a hacer equipos de fútbol para jugar los fines de semana porque a él le encanta el fútbol, y de ahí empezaron a hacer más cosas y empezamos a meternos más de lleno con él. Él tiene una discapacidad, o sea, motriz, o sea, él no camina por sí solo, Sí. pero más sin embargo, una vez me dijo él, ¿me puedes ayudar a caminar? Entonces ahí es donde yo creo que dije, bueno, pues ¿cómo le voy a ayudar? O sea, con una muleta, algo. Entonces yo lo empecé a agarrar y empezamos a hacer ejercicio los dos, a caminar yo atrás de él adelante, y empezó a dar pasos cuando no daba un paso y empezó a dar 2, 3, y entonces vimos cómo él empezó a desarrollar también su tono muscular. Ok. Entonces de ahí él dijo, ¿sabes, papá? Quiero jugar fútbol, quiero hacer esto. Y empezó, se le abrió un mundo, pues entonces dice, si él puede conmigo, yo puedo también. Okay. Y si yo puedo, él puede. Entonces empezamos a activarnos ahí. Y de ahí empieza toda la actividad que estamos haciendo. Una dinámica que traen. Muy bien, pues qué padre lo que nos compartes. Doctor, en su caso, pues también platícanos un poquito de su entorno familiar, cómo está constituido. Bueno, yo cuando me invitaron, voy a empezar con esta anécdota. Sí. Digamos. Me decían, van a estar 2 papás normales. Entonces yo me Pues es reí. lo que usted cree. Entonces yo me reí y le digo a la chica que me invitó, pues, ¿cuáles son los? No hay papás normales ni papás normales. No, o sea, entendemos que cuando decimos normales es papá, mamá, ¿verdad? Un hijo, 2 hijos, cuando mucho, la familia nuclear. Sin embargo, pues evidentemente, así como hay mamás solteras y que son jefas de hogar, pues igual también hay papás que son, aunque ciertamente es la minoría, pero también, existen. Digamos, la diversidad de forma de paternidad son, digamos, muy complejas y diversas, incluso en tiempo y en espacio también. En mi caso, yo soy separado y ejerzo de alguna forma la paternidad e intento, ¿no?, dividirse los días conmigo, con ella, ir en la mañana por la escuela todos los días, ella a recogerlo, así no Claro. no hay libre, nada es armónico, no hay libre de ciertas tensiones, ciertas negociaciones respecto cuando uno va a hacer vida social y que no sé qué y todo eso, ¿no? Con otras características cuando uno está cohabitando, digamos, con la pareja. Entonces, y yo soy hijo de mamá, digamos, mi mamá fue muchos años digamos, trabajadora doméstica, mi papá albañil, migraron de los años 70 más o menos, bueno, primero mi papá y luego mi mamá, somos alrededor de 9 hermanos. Vivimos en una colonia proletaria originalmente, y bueno, mis papás todavía viven ahí. Y bueno, a mí me interesó este asunto de entender las transformaciones sociales, ¿no? Los fenómenos sociales, por qué operan, y sobre el asunto de la paternidad, y por eso, digamos, también la experiencia de vida, mi experiencia de vida también me marcó en la manera de querer
por ejemplo, a tu niño dices, algo le hizo el clic y desde el fútbol. Mi hijo, algo le hizo el clic el béisbol. Más allá de las capacidades o no capacidades, ¿no? Sí. Y en mi caso, eso, ¿no? Y justamente la paternidad, lo que veo, pues hay algunas transformaciones que es importante y a lo mejor ahorita, conforme nos dé el tiempo, lo vamos a comentar. Claro, pues, ¿cuántos hijos tiene? ¿2? Uno. Uno nada más. Es un niño. ¿De qué edad es? 10 años. De 10 años. No, pues qué bueno tener, digo, la opinión del experto, que aparte de la circunstancia, es de una de muchos padres de familia que está separado, pero que sigue presente, pues, ahora sí que al pendiente de la crianza del niño. La figura paterna es importantísima. Por ahí veía yo ayer fui a una plática justamente para empaparme un poquito más del tema y me llamaron la atención unos datos que a lo mejor usted no me dejará mentir. Datos que a mí me llegaron porque yo desconocía. Se hablaba de un 70% de la gente que genera alguna adicción al alcohol, a las drogas o cualquier tipo de adicción, tuvieron la ausencia de una figura paterna. Se hablaba de que más del 80% de los presos, de los reos que están en las cárceles de México, por así decirlo, porque hablan de México, todos ellos tuvieron la ausencia de una figura paterna. Y que se hablaba de más del 60% de las muchachitas que tuvieron la ausencia de una figura paterna empezaron su vida sexual más rápido, más temprano. Cayeron en la promiscuidad. Entonces dije yo, qué importante, con esos 3 datos nada más, dije yo, qué importante es que el papá esté presente, ¿no? Me dice usted, figura paterna en su caso, lo tuvo, de cuerpo presente, de mente presente y en todos los sentidos. Que su papá, que fue un gran beisbolista, por cierto. Sí. ¿Y cómo influye en usted, don Virgilio? Pues así es una influencia que digo yo, nunca terminaré, pienso, de agradecerle a mi papá, ¿no? El ejemplo que me dio. Y aprendí mucho, pues él como manager, fue manager campeón pues, de los Naranjeros. Ahí nomás. Del 46 al 63. Y entonces yo veía cómo manejaba un equipo humano en el cual están los peloteros. Pues Héctor Espino y su esposa, ¿no? Shanqueleón Díaz y su esposa. Entonces cómo se manejaba y veía la diversidad. Y para eso tienes que hacer un equipo en el cual se aceptan las diferencias de criterio y llegar pues y eso lo aprendí. Entonces te ayuda mucho ese ejemplo porque él era manager campeón con un equipo diverso, con muchas cosas. Entonces dije yo, pues mis hijos pues son diferentes. Los hijos son diferentes. Y eso me hizo tratarlos a cada uno en la forma en que ellos eran. Pero llegando al objetivo final, tienes que estudiar, no caigas en lo que va contra tus valores. Y fue definitivamente muy importante la presencia de mamá y de papá. Y muchos me decían hijín, porque mi mamá me quería mucho. Pues. Era el chipilón. El chipilón. En tu caso, Víctor Hugo, tuviste una figura paterna importante, presente. Sí, de hecho, sigue todavía actual en mi vida. Como lo mencioné anteriormente, una de las razones por las que yo siempre deseé ser padre y tener mi propia familia, pues fue mi papá. La forma, la convivencia que tuve con él. El ver, o sea, yo solamente he tenido, en mi vida nunca tuve un héroe fantasioso, digas un Superman o alguna otra de esas figuras, siempre fue mi padre. Hasta la fecha lo sigo considerando unos zapatos sumamente grandes de llenar por lo mucho que le sigo aprendiendo. Y a mis 36 años, lo sigo diciendo, me sigue llevando a la escuela todavía. O sea, no he podido terminar de aprenderle y espero, con el favor de Dios, tenerlo durante muchos, muchos años más, así como comenta Virgilio que tiene él a sus hijos. Espero poder llegar a esa edad y poder estar ahí. Y eso mismo que él estuvo aprendiendo y lo veo el día a día, se hizo transmitiendo a mis hijos. Los buenos ejemplos, seguirlos compartiendo. Y espero algún día poder escuchar decir que les agradó o al menos lo que tuvieron de figura paterna hacia ellos, que ha sido buena. ¿Tu caso? Yo todavía sigo estando sigo teniendo la figura paterna. La materna se nos fue rápido, a los 54 años tenía edad de cáncer. Entonces, de cierta manera eso también te cambia mucho el contexto, pero más sin embargo la guía que nos dieron los dos ahora sí que hasta, como dicen, cuando te casas, hasta que la muerte los separe, fue una guía unida siempre, pues, donde siempre se querían, donde siempre se amaban, a pesar de que mi papá no tuvo esa figura paterna de la que hablamos. Él no la tuvo. Okay. Entonces,
Me acuerdo yo muchas veces que él llegaba, una de las cosas que recuerdo, una anécdota es que llegaba a la cama y se acercaba conmigo y me decía, ¿te gusta cómo soy de papá? O sea, como que él mismo se hacía la pregunta o se cuestionaba, o yo le decía, sí, o sea, buscaba siempre dar más. Y yo creo que ese impulso que él nos dio a nosotros es el mismo impulso que le estamos inyectando a nuestros hijos de buscar dar más de lo que podemos dar como papás, o sea, buscar dar más para el hijo. Entonces, él no lo tuvo, más sin embargo siempre buscó cómo impulsar más. Y aparte también todavía sigue viviendo del lado de la familia de mi mamá, sigue viviendo mi abuela y mi abuelo. Y están unidos todavía. Ellos sí fueron una familia muy grande, 8 o 9 hijos. Okay. Entonces también es una figura del abuelo, o sea, cuando estaba chiquito y nos juntábamos, nos enseñó a trabajar a nosotros, o sea, nos ponía a pintar, llegábamos nosotros de vacaciones y lo primero que hacía es agarra la brocha, agarra la de hay muchas cosas que hay que hacerle a la casa, decía el abuelo, y nosotros, vacaciones. Es vacaciones. Pero ¿no? son vacaciones, era trabajar con ellos y aprendíamos. Muy Entonces, bien. eso es muy agradable. ¿Cómo no? Pues tenemos que hacer la primera pausa. Ya platicamos un poquito de su entorno, de su figura paterna, de ustedes cómo de cierta manera ejercen el rol de papás en sus diferentes trincheras. Pero bueno, vamos a regresar y ahora sí vamos a empezar a platicar sobre la diferencia o cómo ha sido el proceso, esta transición de cómo ejercía la paternidad de cierta manera la gente de la generación de los baby boomers. Cómo se cambió un poco ya con la generación X famosa, de la cual pues creo que, bueno, tú no, pero creo que ahí los de 40 para arriba somos de esa, y cómo está haciendo ahora con los famosos millennials, ¿no? Que hay unos que de plano dicen, yo mejor ni le entro a eso de ser papá, porque pues como que no, o ya ahí cuando, al final, ya que termine de hacer todos mis proyectos de vida. Regresamos con eso y más, sigan en este encuentro de ideas, no se vayan. Ya estamos de regreso en este encuentro de ideas. Está muy buena la plática aquí en los cortes con mis invitados de hoy. Y platicamos en el bloque anterior obviamente, de cómo desarrollan ellos su paternidad, de cierta manera, cómo están al pendiente de sus hijos, de su familia. Y también de la importancia de la figura paterna. Y quería preguntarle al doctor, en su calidad de sociólogo, y también a lo mejor su perspectiva como padre de familia. Platicaba ahorita de estas cifras que a mí me impactaron mucho, de los efectos negativos de la ausencia de una figura paterna. De repente, creo que todos tenemos la percepción de que la mamá es como que el pilar más fuerte en el núcleo familiar, pero creo que el papá es igual o más importante. ¿Qué opina con respecto a esto? Sí, sin duda. O sea, sin duda, de hecho, la experiencia de los compañeros, o sea, y no solamente en general, ¿no? La importancia del modelo, porque es un modelo de ser hombre.
O sea, para el varón, ¿no? En principio, uno es varón, aprende a cómo se va construyendo la idea de ser hombre, porque la paternidad tiene que ver con un modelo de ser hombre aprendido, ¿no? Sí. Ahorita decía de las transformaciones actuales, que incluso algunos ya tienen más resistencia para asumir, y no tener ningún conflicto de que no me conflictúa, no hay ninguna duda de mi virilidad o mi masculinidad si no soy papá o no procreo, y antes era sinónimo de sí. Tengo hijos por donde sea, y no. Entre más hijos regados eras más hombre, era más hombre. Pancho Villa. Como organización, el grupo doméstico y familiar, como organización social, evidentemente en las sociedades occidentales, más occidentales, la constitución de tanto de mamá como papá, por supuesto que tiene su relevancia, y la ausencia de uno de ellos, sí que sí. Y sí que sí tiene un efecto considerable en el ejercicio de la autoridad, en el ejercicio de ciertos modelos de comportamiento, okay. ¿No? Personalidades, de personalidades que también hay que decirlo, muchos de nosotros aprendimos modelos de ser hombre autoritarios, poco, digamos. Esto es lo que el movimiento feminista ha llamado un sistema patriarcal, en el que el ejercicio de la autoridad, más en décadas anteriores, el ejercicio de la paternidad está acompañada con una autoridad, digamos, autoritaria, ¿no? Y ahí la autoridad masculina es la que, digamos, en términos muy generales, prevalece en subordinación en la situación de las mujeres. Es paradójico, tú al principio comentabas en el programa, es paradójico que a pesar de esta supuesta patriarcado, no supuesto, sí hay un ejercicio de poder del hombre hacia la mujer, a pesar de eso, hay áreas sociales, en este caso de celebración del 10 de mayo, en el que se exalta la figura femenina, ¿no? Y se exalta, y de algunos de los varones nos sentimos como, ay, a nosotros no nos hacen... No nos pelan. No nos pelan, y es paradójico, digamos, es contradictorio. Pero al punto que voy sobre tu pregunta, es que los dos son importantes, ¿no? Y va a depender, en cierta función, qué tipo de ejercicio de modelo de ser padre es el que está ejerciendo ahí, y va a ser un efecto positivo o negativo. Ok. ¿No? De acuerdo. Hablando de modelos, justamente, me voy con usted. Vamos a tratar de sintetizarlo, porque también nos vamos a platicar de historias de vida y pues, vamos a estar todo el programa, pero me gustaría que dijera, o que nos comentara, desde la crianza de su papá con usted, y usted con sus hijos, y con sus hijos con sus hijos. Vamos, son 3 generaciones. Sí. ¿Cuál es la diferencia más marcada que usted ha notado desde aquellos tiempos a los de ahora? ¿O cómo lo percibe? Pues veo que hay grandes cambios ahora, ¿verdad? Pero en nuestros tiempos, pues era un patriarcado, como dice el compañero. Era el duro, papá, ¿no? Sí, así era, pues. Era el duro y era el que tenía que salir adelante, sacarlos adelante. Sin embargo, ya nuestros tiempos también cambiaron, pero la influencia que nos dejaron lo fuimos adaptando a los tiempos actuales. Y en los tiempos actuales, pues ya pero sí entiendes que no nada más es darles cariño, hay que dárselos, pero siempre orientado a dónde quieres llevarlo. Si quieres llevarlo, pues ya sabes que tienes que llevarlo a que tengan educación y a que tengan respeto y tengan valores, que implica quererse a sí mismo. Y uno como papá ve eso como las cosas que tienes que darle para que sea ejemplo. Y es muy importante, pues, lo que tú hagas va a ser una medida, como decía el compañero, que ellos lo van a hacer porque tú lo hiciste. Si lo hizo mi papá, lo hizo así, yo lo puedo hacer así, así. Entonces sí tiene uno que entender que adaptarse al tiempo es necesario. Y eso lo estamos viendo. Si va un nieto, en mi caso, pues que tengo 7 nietos, y resulta que el nieto, cuando lo vas a ver ahorita, pues está así y te manda, no, pues le digo, mándamelo por un WhatsApp, te lo voy a mandar. Si no te portas bien, le voy a decir a tu papá que te regañe. Y se deja venir luego. Pero si yo no hubiera aprendido eso, me hago un abuelo invisible. Entonces tienes que adaptarte a los tiempos, como yo me estoy adaptando a mis nietos para poder convivir en estos tiempos, y me adapté a mis hijos. Entonces es importante el saber
que aquí la cosa es que cumplan ellos y sobre todo te vas a sentir. Tienen que aprender también a envejecer tranquilos y con calma. Hay cantidad de libros y de películas que documentan, ¿no? En la figura del padre de antes, de los 60s, inclusive de los 70s, me atrevo a decir, el papá proveedor, el papá que estaba todo el día afuera trabajando en negocio propio, o en negocio, o en empresa X, o en el obrero, o en el campo, y ya nada más regresaba a cenar y básicamente, a ver tú, chamaco, ¿qué? ¿No? De más. Ahora estamos viendo a un papá más participativo en muchos más sentidos. ¿Así lo percibes tú, Víctor Hugo? ¿Cómo sientes que era de antes y cómo lo ves con lo de ahora? Escuchando los ejemplos aquí de mis compañeros aquí presentes, siento yo que ha cambiado mucho lo que es es que, bueno, a nadie nos enseñó a ser padres, es una realidad. Todos hemos ido aprendiendo, tomando modelos, ejemplos de diferentes personas, nuestros padres, tíos, diferentes personas, y tratar de adaptar lo mejor posible para que funcione. Ya de ahí en el camino, pues los hijos son diferentes, es diferente la forma en la que los puedes educar. Incluso los ejemplos o enseñanzas que puedes dejarles también no es aplicativa uno para el otro, aún estando en la misma familia. Siento que hoy en día es más el trabajo en equipo. Si tú no trabajas en equipo con tu pareja, es muy difícil que hagas que las cosas funcionen. Antes, como mencionaban aquí, pues la presencia era básicamente, pues el papá se la pasaba trabajando todo el santo día porque eran las exigencias. La mamá era la figura presente en todo momento, la que se encargaba de casa, ¿no? Levantar, cocinar, lavar ropa, recibirlos, atender pues cuando llegaba pues, el papá en la tarde-noche. Y es una labor brutalmente cansada y muy exigente. Por eso cuando mencionan los temas de la mamá o no, yo siento que es hasta cierto punto no se le daba la importancia que realmente amerita lo que es el ama de casa, ¿no? Y hoy en día mucho la mujer se ha ido a trabajar, pues el desarrollo personal, desarrollo profesional, y pues ya llega un punto en el que, bueno, consiguen una pareja, están platicando y, bueno, formamos una familia. Que lógicamente una de las dos partes quiere dejar su parte profesional y es donde empieza ahora sí el modelo de hay que hacer equipo para que las cosas funcionen. Y aparte tenemos otro reto muy muy importante y creo que también lo han de sentir, o como lo menciona Virgilio, la tecnología. Antes como sea no teníamos tanto reto, pues era la televisión quizás, el libro, después periódico. De las 10 se apaga y ya, ¿no? Y se acabó, o antes inclusive 8 de la noche, a las 8. Y lo apagaban y se acabó todo. A las 8. Hoy en día están demasiados bombardeados, hay demasiada tecnología, demasiada apertura. El tiempo que le puede dedicar a los niños, aún sean un gran número de horas, no eres competencia contra la gran cantidad de información que los bombardean. Elige por el medio que tú gustes, o sea, redes sociales, se mencionan nombres, ¿no? Son redes sociales, televisión, con catálogos abiertos de contenidos. Y al final de cuentas tratar de ver o verlos con él para ver cuáles son los más indicados y poderlos llevar que le funcionen. No puedes apartarlo de eso, pero tampoco puedes dejar que sea formativo al 100% porque los pierdes, sinceramente. ¿Cómo lo sientes tú? Esta transición que se ha venido, todos lo vivimos con nuestros abuelos, con papá y demás. De hecho, pues el modelo de familia, de matrimonio, así lo viví con la familia de mi mamá, en cuestión porque mi abuela pues no tuvo a su abuelo, a su papá, mi papá. Pero en el caso de mi mamá, siempre fue también una familia unida y todo eso. Pero también tiene que ver eso. O sea, se iba al campo, mi abuelo, pero eran allá para el lado de Guatabampo. Yo creo que ellos viven ahí. Yo creo que era ir al campo, regresaba a la semana, algo así me contaba mi mamá, o al mes. Y haz de cuenta que le leía la cartilla, ¿verdad? Este se portó bien, este se portó mal, y mi abuelo creo que agarraba nomás el cinturón y ok, vámonos, sí. Entonces llegaba, repartía sus nalgadas y a comer y ya. Entonces, y antes era de que comía primero, o sea, el primero que partía a la mesa era, no me va a mentir aquí, don Virgilio, era el papá, pues, o sea, claro que venía y le dejaba el dinero y se volvía a ir al campo, ¿verdad? No, y hay unos que hasta tenían que darles de usted. Sí, ¿no? Que hay de ti que le darles de tú. Sí, no podías, sí, también era así. Sí, había casos. Y eran exigentes, pero sí se cometen muchos errores también en aquellos tiempos, ¿verdad? O sea, obviamente... De otro tipo. Sí, de otro tipo, pero siempre trataban de educarlos, o sea, siempre trataban de que la mamá estaba ahí atenta, pues era la que estaba metida, como dice Víctor, o sea, 100% la ama de casa, ¿verdad? Lavando, planchando, cosiendo, llevándolos a la escuela, etcétera. Y así se hicieron los 9 hijos, ¿verdad? De mi abuela.
Que en tu caso, pues ya, ¿no? Ya, la única es mi mamá, la que falleció de los hijos de ella. En el caso actual, con mi esposa María Antonieta, efectivamente, como también comentaba Víctor, o sea, empieza la labor profesional. la negociación. Y empiezas a platicar y, oye, es que yo, es que tú, es que esto. Los Y acuerdos. ahí es donde también ocupa de los dos, pues estoy totalmente de acuerdo con Víctor, ocupamos de los dos para echarnos la mano y impulsarnos. En el caso mío, ahorita acaba de terminar hace poco la licenciatura en Administración de Empresas María Antonieta y hace unas semanas se acaba de abrir una maestría y lo primero que se me ocurrió a mí es, tómala, o sea, son los fines de semana, tómala. Y ella comentaba, y el Max, o sea, es que ya cuidaste el niño en la licenciatura de 8 a 11, era nocturna de 7 a 11, algo así. Entonces, tú te quedas con él, pues es un fin de semana, no pasa nada, o sea, vamos, sal adelante en eso, te gusta la carrera, adelante, tómala. Entonces, ahí empezamos a negociar. Entonces, yo creo que eso es el impulso y ahí es lo que comentaba nuestro compañero, que ahí donde el hombre impulsa también a la mujer y tiene que salir en conjunto en la sociedad y en la casa para impulsar a los hijos. Y eso es lo que están viendo ahorita los hijos. Si los hijos ven que el papá impulsa a la mamá crece, el papá crece, el hijo crece. Yo creo que es ahí donde se va conjugando. Labor de equipo, ¿no? Y de repente más equitativo, tanto labores profesionales como las del hogar. También me pone a planchar y Te lavar. pones a planchar y lavar, sí. A mucho orgullo, trae las manos choras. Quieras o no, sienten seguridad, pues los ves y cuando ven que hay trabajo de equipo, que están en acuerdo, que ven que la mamá a cierto punto pues es feliz o se está realizando también dentro de los dos que están siendo realizando, pues ellos les ayuda y les da seguridad también de que pues, se puede. Claro. Y es a final de cuentas el modelo con el que terminan creciendo y que terminan como agarrando de ejemplo o base a lo que quizás en un futuro les puedan ser aspiracional para ellos. Muy interesante todos los puntos de vista que nos están compartiendo. Vamos a regresar. Voy a preguntarle al doctor para dejarlo ahí pensando un poquito con los testimonios que hemos recogido. En cierta manera, desde el nivel de la sociedad, ¿a qué atribuimos que estos cambios que se han venido dando? Supongo que el factor económico importa, el factor de las nuevas tendencias de familia, en fin, son varias cosas que usted es el experto y me gustaría que me contara. Y ya vamos a entrar en terrenos a lo mejor un poquito más polémicos. Quiero que me platiquen qué opinan del machismo, qué opinan del feminismo, qué opinan del feminismo radical, qué opinan de que dicen que pues, nos estamos ablandando de más, ¿no? Hay muchas voces. Y qué opinan, pues, de los términos de mandilones también. Vamos a ir a una pausa y regresamos con eso y no se vayan. La risa que nos...
Estamos pasándola bien. Estamos de regreso aquí en este encuentro de ideas y acá con mis invitados, que la verdad que la pasamos muy bien aquí en los comentarios entre cortes. Me quedé, doctor, con usted. Quedamos en que me iba a decir, ahora sí que factores influyen en que esta figura paterna se ha venido modificando en sus patrones de conducta, en la forma de criar a los hijos. Hay gente que dice que hasta nos hemos ablandado de más. ¿Qué opinión le merece eso? Pues es la pregunta de los $64,000, ¿no? Entonces no me la va a contestar. Entonces ya termina. Sí, justamente iba a hacer un comentario respecto a los cambios o sea, matizar. ¿Es meramente económica la cosa? No creo. Creo que hay No, más cosas, no, justamente no es homogéneo los cambios. O sea, eso que dicen que ahora ya participan más las mujeres, sí hay cambios sobre eso. Claro. Pero depende de la clase social, depende del lugar, Sí. depende, digamos, también la etnia, raza. Entonces, los cambios no son homogéneos. O sea, sí ha habido cambios, digamos, en términos, hay patrones que van marcando, ¿no? Y obviamente no hay un determinismo economicista. O sea, no es que simplemente por el hecho de mayor participación, mayor ingreso de las mujeres, ya eso va a significar un cambio en el patrón, por decir algo, el ejercicio de la maternidad, ¿no? O el ejercicio de la sexualidad, lo que ustedes quieran. Sino que es más complejo el asunto. Por ejemplo, todavía hay paternidades o hay formas de ser hombre muy tradicionales. O sea, porque si nos ubicamos, depende en qué coordenadas sociales nos paremos. Y este asunto de que si nos está pasando la mano, me imagino que te refieres a si estamos participando de más en la colaboración de asuntos domésticos, del ejercicio del cuidado de los niños, del cuidado cuando se enferman nuestros padres, ¿no? De ir a cuidarlos, y no solamente tiene que ser la mujer la que tiene que ir a cuidar, incluso también ir a cuidar nosotros a nuestros suegros o suegra, ¿no? Entonces, sí hay digamos, esos cambios, pero no son homogéneos, número uno. Número dos, digamos, también podríamos decir un ejercicio de tipo de paternidad regional de aquí, en Sonora. Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, este asunto, esta idea de la franqueza, del estereotipo sonorense, francote, vaquero, Que de alguna manera uno dice estereotipo no existe, no es como que algo allí, pero el estereotipo surge de una práctica real, o sea, una práctica que sí hay un ejercicio, sí, de una forma de reivindicación de ser hombre, ¿no? En Sonora. Tienen puntos de convergencia con otras regiones, ¿no? Es sui generis, nada más aquí se ejerce, pero hay ciertos matices que uno puede ubicarlo en los hombres en Sonora, ¿no? Claro que también, vuelvo a repetir, ¿no? No es lo mismo la condición de vivir en frontera, vivir en el valle, vivir en la costa, vivir en la sierra, el asunto de la violencia social, ¿no? También de la transformación de un sistema político que uno dice que tiene que ver con un régimen y una forma de organización política, con el ejercicio de la paternidad, pues tiene que ver que cambian las políticas de salud, las políticas de salud reproductiva, por ejemplo. Hace apenas un par de décadas o una década, no había interés en el ejercicio de la sexualidad masculina. O sea, como que los hombres eran justamente un accesorio ahí, y todas las políticas digamos, de reproducción y de sexualidad en la mujer, ¿no? En las mujeres, ¿no? Incluso todos los primeros estudios que hay sobre salud reproductiva, eran sobre las mujeres, ¿no? Entonces, eso también, por ejemplo, tiene que marcar, la aparición de la vasectomía, por ejemplo, de la aparición de la píldora del Viagra, por ejemplo, este tipo de medicamentos que se han popularizado, ¿no? En fin, o sea, sí hay un montón es multifactorial. Ya. Tiene que ver cómo cruzas estas variables, o sea, de qué grupo estamos hablando, ¿no? Okay. No es lo mismo. Estamos nosotros nos ubicamos en una clase social media, digamos, profesional. Entonces es muy distinta. Si ustedes van ahorita, por decir algo, con los trabajadores agrícolas o con trabajadores manuales exteriores, el ejercicio de la paternidad va a haber unos cambios. Unas cosas vamos a coincidir, otras cosas no.
¿no? Tiene razón, sí. Pues ahorita la gente, por ejemplo, que trabajan en el campo, que en la costa, pues sí, son familias todavía que tienen N cantidad de hijos y el papá pues va y llega y el fin de semana pues ahí sobre las heladas y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a enfocarnos en este grupo porque si no vamos a dispersar mucho, ¿verdad? Vamos a dispersarnos mucho, pero bueno, podríamos decir que sin ser homogéneo, pero la tendencia pues es hacia allá, hacia ser una figura paterna más participativa, de apoyo, de acuerdo y demás. En tu caso me decías ahorita, mucho orgullo, yo lavo los trastes, yo lavo la ropa y demás. ¿Qué más haces? O sea, ¿qué tanto te involucras tú en labores que hace 40 años ni por aquí nos pasaban a los papás? Así, rapidito. Insisto rápidamente en esto que mi mamá ella fue maestra, ¿verdad? Entonces, nos enseñó a nosotros desde los 8 años, 9, hace tu huevo, por ejemplo, y nosotros nos hacíamos nuestro huevo. El desayuno. El desayuno, y hoy quiero aprender a hacer comida, y nos enseñó a mis 5 hermanos, es una hermana y 4 hombres, nos enseñó a hacer comida, o sea, nos enseñó a ser autosuficientes. A lavar, autosuficientes, o sea, de hecho, yo creo que esa es una educación que ella nos quiso inculcar como maestra, como mujer, como persona, y también junto con mi papá, o sea, nos ayudaban a que nuestro cuarto tenía que quedar limpio, no podíamos salir a jugar si no estaba la ropa en el cesto, o sea, muchas cosas no podíamos hacer si no teníamos ordenadas las cosas de la casa. Y eso nos impulsó a nosotros también a llevar un orden de limpieza. Ok. Entonces, y de orden. Entonces, sí participas. ahorita actualmente en la casa, pues a veces trapeo, barro, ya lava la lavadora, ¿verdad? Y antes sí lavaba a mano. Hago comida, de hecho hoy en la noche me toca hacer una es por una turnos comida. Entonces el tema de la comida y de la lavada. Es que invitamos a unos matrimonios ahí a platicar y me tocó a mí hacer la comida y les voy a hacer ahí una carne en su jugo. Mira. Pues entonces salió hasta chef aquí. Pastel, también hago pasteles. También pastel, hago soy repostero. Repostería. A ver, oye, y contéstame, me gusta, pues. Contéstame algo, Juan. La verdad, ¿tus amigos te hacen carrilla de ser mandilón? Porque es algo que sucede en todos los grupos de amigos, de que, este es muy mandilón, le ayuda a sus... Fíjate, y todos por ¿O te molesta? Actualmente no, fíjate, yo creo que cuando lo subimos a las redes, hoy de repente te sale uno ahí de que, hey, invita, mándame uno, tráeme uno. En tiempo de capirotada, también hago capirotada, por ejemplo, y apártame medio, o sea, ya la gente ahorita como que, como son más como son más ahorita de otras generaciones, de repente... Entonces no hay bullying por el mandilón. Ya no, a lo mejor si hubiera sido 10, 15 años atrás y hubiera estado así, mira... Ahorita vamos a tomar el teléfono aquí porque tenemos que hacer capirotada y demás, digo, a veces siento que está muy buena, ¿no? En tu caso, Víctor, ¿qué tanto te involucras en las labores de casa? ¿Qué tanto es el apoyo con respecto a las labores que antes tradicionalmente eran destinadas a la mujer? Como menciona aquí Francisco, como menciona Virgilio, como lo mencionó el doctor, ya la participación de uno es mucho más activa. Antes no creo ya, o es raro, me atrevo a decir, yo creo que caería ya en lo machista pero extremista de una persona que se esté burlando por suerte participe en lo que labores pues de actividad en la casa diaria, mínimo lavar platos, llevar la ropa pues a la lavandería, lavarla, cocinar, encargarte de vestir a los niños, darle ropa. Creo que son cosas de hoy en día que francamente pues ya no deberían de ocasionar burlas. En caso de ocasionar una burla, pues con todo respeto, creo que pues es buen momento para hacer recorte de amigos, ¿no? Yo considero los niños han sido un filtro excelente para saber qué amistades vale la pena mantener y qué amistades vale la pena recortar o agradecerles porque... me decía carrilla sana a lo mejor, No, pero sabes que muchas veces, y eso no me dejará... el tabú, ¿verdad? Sí, no es que el tabú, y tal vez el doctor no me dejará mentir en ese detalle. Muchas veces las burlas o este tipo de cosas siento que va con connotación escondida. Siento que tal vez pueden ser envidias, puede ser inclusive un ataque hacia la misma persona y siento que tal vez puede ser divertido un inicio, pero ya cuando son reiterativos sí es una buena manera de tomar caminos separados, ¿no? Por el bien de todo.
En lo particular me involucro mucho con ellos. Me gusta que vean que hago cosas de, papá, andas lavando platos. Sí, vente, más, ayúdame. Que aprendan ellos, que vean divertido que las labores o lo que pueden hacer día a día, pues es divertido y no debe ser una carga. E inclusive que deben de ser autosuficientes ellos mismos. Claro. Aunque sea a corta edad, pues le vas limitando o le vas llevando sus tareas de acuerdo a sus edades. En este caso, los niños. Inclusive aunque tenga ayuda en casa o todas las posibilidades o facilidades para hacerlo, que se encarguen de recoger su cama, sus juguetes, su ropa, el día a día, las tareas al llegar de la escuela, al comer, levantar sus platos, a lo de los entrenamientos, karate, natación, que lleguen, toallas a la lavandería, uniformes de karate y todo, guardarlos. El estarlos llevando simplemente una dinámica entretenida de vida. Y es un logro. Y esa es una labor titánica, ¿no? Que dejen todo acomodado. Bueno, por lo menos los míos, hijo, qué cosa. Pero ahorita como comentábamos, y les comentaba y les daba risa, bullying sano. Sí. Les decía, no, pues antes en la prepa y en la uni, pues yo traía hieleras para todos lados. Ahora traigo pañaleras, a mucho orgullo. Porque yo llevo con mi bebé a dejar a la guardería con la pañalera rosa, colgada en el hombro y en el otro con ella. Y miren, a gusto. Y sí, es cierto, ya no hay tanta bullying, ni el bueno ni el malo, tanto como antes. En su caso, Virgilio, ahí los abuelos en su agrupación, ¿le han llegado a decir mandilón a usted o no? No, pues no. Pobre de ellos, ¿no? Eran otros tiempos, pues. Eran otros tiempos, ¿no? Eran otros tiempos en ¿Usted que... todavía se involucra ahí en la ayuda ahí a las labores, a sus señores? Ah, ¿no? sí. Y hay que hacerlo porque pues hay muchos que al enfrentarse pues a que ya están entrando en un periodo de los años dorados, ¿no? Sí. Después de los 50, 55, ya van viendo que van perdiendo sus fuerzas y dicen, ay, ya no soy el mismo, ¿qué me está pasando? No aceptan pues que es una etapa y es muy importante decirles, pues así como naciste, creciste, te reproduciste y moriste, ¿verdad? Antes envejeciste. No, pues, Entonces tienes también que ver en eso, y es muy importante como padre, que vas a ser un ejemplo. ¿Cómo va a llegar tu hijo a una edad de 70, 78 por decirte, si no ve el ejemplo del papá como lo vistes tú y como lo han visto ustedes, ¿verdad? Es muy importante que uno dé el ejemplo en los tiempos modernos. Por eso les enseñamos el telefonito y les enseñamos computación, les enseñamos que se modernicen para que vean que ya no podemos, nosotros tenemos que aceptar. Ya el machismo no debe de ser, ya es una cosa que es un equipo, trabaja la mujer y es lo correcto, ya ahorita tiene que ser diferente, pero tienen también que no olvidar que en esta vida es cumplir términos, en esta vida es cumplir resultados, y eso es lo que uno ve, que si hizo bien las cosas, pues quedas contento. El mucho adulto mayor dice, pues yo no es posible que los vea. Si tengo con 4 mujeres, 37 hijos y... ¿Cómo le rinde, como decían antes? El otro. Entonces, ay Dios mío, pues la tiene muy difícil. ¿Cómo no? ¿verdad? Entonces yo creo que aquí la realidad es que tenemos que dar el ejemplo y sobre todo con nuestra pareja. Seguir es un equipo, como decías, ¿no? Si no hubiéramos tenido la pareja que tenemos, no hubiéramos logrado lo que tenemos. De acuerdo. Hoy te dijo una palabra, machismo. Así es. Desafortunadamente tenemos en Sonora altos índices de violencia intrafamiliar. Y en su mayoría es del hombre que violenta a la mujer de muchas maneras. Física, psicológica, económica, etcétera. Y es lo que comentabas. O sea, todavía existe ese sistema nocivo, tóxico, pero existe. Sí, antes de extender lo que me estás comentando, quisiera traer a colación un estudio que se hizo en los años 90, un antropólogo norteamericano en la Ciudad de México, en la colonia Santo Domingo. El libro se llamó, creo que era su tesis de doctorado, y se lo publicaron. Ni macho ni mandilón. Okay. Se llama el libro. Entonces, ahí en las entrevistas que él hizo, la mayoría, sí, como que políticamente, reconocer que uno es machista, y no ubicarse en ninguno de los dos polos, ni machista ni mandilón, ¿no? Y muchos se ubicaban, pues que ni macho ni mandilón, ni uno ni otro, ¿no? Política, o sea, siempre es uno en el discurso, cuando te preguntan, cuando está mucha gente, trata de ubicarse en la posición neutral, ¿no? O que ni muy ni que tan imita poco sentencia moral, digamos. Pero en el análisis de las entrevistas resulta que sí había en la práctica cotidiana. Claro, era una colonia popular, ¿no? Entonces,
era una colonia popular y entonces aún ahí había un discurso de mayor equidad de género, pero que en la práctica, o sea, el discurso entre el dicho al hecho que se decían, ¿no? Había un trecho. Ahora, como tú dices, en la etapa, el grupo en que estamos, creo que se ha cortado. Y ese trecho, esa contradicción ya no se ve tan, digamos, tan nítida como antes, ¿no? En este grupo social. Sí, o sea, sí, la violencia hacia las mujeres, el feminicidio, por ejemplo, ¿no? El caso extremo, el feminicidio, el homicidio a mujeres por razones de género y la violencia que ejerce el hombre, justamente es también parte de la contradicción. Si por una parte hemos avanzado en el reconocimiento de muchos varones, profesionistas, por ejemplo, de mayor equidad, de este discurso, don Virginio, que también, que ya lo están incorporando en las generaciones anteriores, con ustedes, sí. Pero ¿qué está pasando entonces? No, la pregunta, ¿qué está pasando? Porque ahorita sí hay pues van 22 mujeres asesinadas. Feminicidios, sí. Feminicidios por razones de género. No, e incluso algunos todavía no están como tipificados como tales, pero de entrada los califican así. Entonces está pasando una ruptura de un orden social. Yo digo, es mi hipótesis, ¿no? Porque se conjuga con unas transformaciones globales, ¿no? De sistemas políticos que están cambiando, número uno. Número dos, que hay también un cambio civilizatorio en términos de la violencia. Estos, digamos, lazos que había de autocontrol se están adelgazando. Y me refiero, en la expresión así más nítida, pues es el narcotráfico. O sea, muchas cosas de lo que miramos, nosotros los miramos quizás de manera aislada en muchos lugares de la República o fuera de México, y ahora ya es incluso aquí mismo, ¿no? Aquí en Sonora. Entonces el narcotráfico, ¿no? La precarización de la vida moderna en términos de sí, precarización económica, pero implica mucho más allá de no tener un ingreso, no tener seguridad social, que cada vez hay mayor población que se van a las periferias, que andan deambulando. Aquí en Hermosillo la población, digamos, flotante o en condición de calle, pues ha aumentado. Ustedes lo ven en términos sí, muy particulares. Entonces hay unos cambios civilizatorios en las sociedades y hay una forma de que también se va transformando las familias, y alguna forma de que antes era un poquito mayor. Sí hay un ejercicio de violencia hacia las mujeres, pero un ejercicio de violencia hacia las mujeres, digamos que una cierta ética o ciertos controles, ¿no? Okay. Y ahora se están, digamos, descomponiendo más, ¿no? Descomponiendo, okay, ¿no? Claro. Ya nos queda muy poco tiempo. Uy, qué rápido. Sí, fue muy rápido, la verdad. Pero me gustaría que me dieran su opinión, ahora sí que me digan a favor o en contra. Porque estamos hablando a final de cuentas, de la figura paterna, pero del núcleo familiar. Creo que todos coincidimos aquí. Pues, ese es tema de otro programa, porque yo veo ahora que la tendencia de los jóvenes de 20 y tantos años, ¿no? Es realmente rehusarse al compromiso, el rehusarse a la responsabilidad inclusive, ¿no? Hemos visto muchos casos, pero creo que aquí todos coincidimos en que es equipo, en que hay que ser equipo, en que hay que, ahora sí que estar de la mano con la pareja. El caso que la tenemos con nosotros, o si no está con nosotros, pues también hay que hacer negociación y hay que tener la comunicación. Pero me gustaría que me dijeran si están así, pues, a favor o en contra o neutral, mejor no opino. Parejas del mismo sexo, Virgilio. ¿Usted cree o está a favor, en contra, no opina, neutral? ¿Qué opina? Pues mira, pues los tiempos han cambiado, ¿no? Entonces yo lo que veo, pues que es una consecuencia de los tiempos actuales. Antes vivían metidos al closet. Antes, y ahora se salieron. Okay. Entonces yo creo que esto no es más que reconocer los tiempos actuales. Muy bien. ¿Tu caso? Amor es amor. Amor es amor. Realmente. Y algo nada más un poquito tocando de lo que mencionó el doctor. Siento que nada más todos los extremos en cualquier caso es malo. En lo particular, como mencioné, pues tengo una niña. El tema de lo que es el feminicidio me preocupa muchísimo, claro. Igual en general. Son cosas que sí me alarman muchísimo. Me preocupo tanto por la mamá de los niños, me preocupo por mi hija y el clase de futuro que se le está tratando de dejar. Y en el caso del feminismo, estoy completamente a favor. Yo siento que inclusive la parte radical que se está presentando hoy en día del feminismo es consecuencia directa, pues, de estarle pisotea y pisotea lo que es a la mujer, sin darle el lugar que merece. Siento que las igualdades que han buscado, tanto trabajo, la seguridad, están completamente en lo correcto.
y siento que hay que apoyarlo completamente en ese sentido. ¿Tu caso? ¿Parejas del mismo sexo? Parejas del mismo sexo. Pues yo en lo particular creo en el matrimonio, ¿verdad? El tradicional. El tradicional. Ok. Porque así me educaron a mí. Más sin embargo, Respetas. soy, como siempre vivimos vaya, en la escuela de comunicación, vivimos en una diversidad, respeto la decisión de cada cosa. Muy bien. Yo creo que en eso, si las leyes lo aprueban, pues ahí no hay nada que oponerse en esas cuestiones. Ya en lo integral de cada persona o de cada conjunto que tenemos, de cada educación, ya nos lleva a otros. Yo soy más tradicionalista, me parezco más a don Virgilio. Sí, de acuerdo. Con generación de los 80, ¿verdad? Sí. Pero soy diverso, o sea, en esas cuestiones respeto a las personas, tengo muchos conocidos, amigos, y nunca he tenido ningún problema de falta de respetos en esas cuestiones, ¿verdad? Muy bien. Puede haber diferencias de opinión. Y con respecto a lo que comentaban de feminicidio también, yo voy mucho a que hoy en día se han perdido muchos valores de la familia. Antes nos inculcaban bastantes valores del respeto a la mujer, respeta a tus adultos mayores. Hoy en día ya no saludamos ni siquiera a las personas mayores. Hoy en día los tomamos como que tienen ideas retrógradas o ya están dinosaurios, dicen muchos. Y así los educaron, a veces es lo que no entendemos. Y más sin embargo, yo creo que eso es lo que se ha perdido, los valores. Yo creo que debemos regresar más a los valores. Nosotros le inyectamos valores a nuestros hijos. Yo veo que Víctor también le inyecta muchos valores a sus hijos, pero eso es lo que yo creo que se ha perdido. El valor principal de los núcleos familiares, sea cual sea el género, más sin embargo, educación en las escuelas se ha perdido también mucha, han dejado abierto, muy abierto. La educación ahorita, la computadora te educa al niño en la mayor parte. Entonces, muchos lo ves tú en los niños, nosotros lo vemos, hacemos un equipo de fútbol y los chamacos salen y corren y ¿a dónde nos van a llevar? Oye, ¿quién quiere ir al cine? Yo. ¿Y a dónde? ¿Qué más hay? Hoy los llevamos al teatro. Mi esposa pues le gusta la actuación. Vamos al teatro y todos se anotan. Entonces eso yo creo que es lo que ayuda, que salgan más los papás con los niños y que los vayan fomentando a las nuevas cosas que hay. De acuerdo, sí, núcleo familiar es importante. Ahorita lo que comentaba, las cifras estas de la mayor parte de los reos, la mayor parte de los delincuentes, la mayor parte de la gente que cae promiscuidad muy rápido es porque tiene la ausencia de una de las dos partes, ¿no? Y el desmoronamiento del tejido social creo que viene justamente de la familia, que es el núcleo. Un comentario final rápido y breve, doctor, por favor, porque ya pues también, amor es amor y promover valores de equidad, valores que es muy difícil a veces porque no tenemos interiorizado una forma que ejercitamos sin darnos cuenta la violencia hacia las mujeres y la intervención terapéutica en muchas formas de ser hombre es necesaria. Claro, pues muchas gracias a los cuatro por haber estado con nosotros en este encuentro de ideas. Gracias, don Virgilio Arteaga. Muchas gracias a Víctor Hugo Ayala. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Juan Francisco Zazueta. Muchas gracias. Y gracias al doctor José Eduardo Calvario, que al final del día no fue lo último. No el apellido. Gracias a ustedes, sobre todo en casa, por habernos acompañado. Fue un placer haber hecho este programa y bueno, nos quedamos con esto de que la figura paterna sí es sin duda muy importante, que ha venido evolucionando, que ha sufrido cambios, pero que sin embargo estamos de acuerdo en que tenemos que hacer equipo con la contraparte, que es con la pareja, obviamente. Gracias, que tengan para formar buenos ciudadanos del mañana. Gracias, que tengan una excelente noche o mañana, según nos esté viendo. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima.